Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Buenas tardes, queridos inversores. Estamos de vuelta acá en el Podcast Value, el espacio maravilloso que hemos formado con Nicolás, que tanta alegría nos ha dado y que en esta ocasión queremos introducirlo básicamente a lo que nosotros estamos haciendo todos los días, que principalmente es el análisis de acciones y el análisis fundamental de empresas, y los queremos llevar un poquito a la práctica. Queremos llevarlo a qué es lo que hace una persona, principalmente cómo podemos sacar ideas de inversión, dónde podemos ver los informes 10K, qué es lo que tenemos que hacer, cosas que tenemos que revisar, algunas joyitas que tenemos por ahí que Nico les va a compartir, en donde nosotros podemos ver cositas en plataformas como TIKR y muchísimas cosas más. Así que si es que estás viendo esto o si lo estás escuchando, muchísimo mejor que lo puedas ver a través de las diferentes plataformas. Recuerda que ahora estamos en YouTube igual. Así que si es que lo estás viendo, lo vas a poder disfrutar muchísimo. Nico, muy buenas tardes, qué bueno tenerlo acá, qué bueno tener este espacio nuevamente. Muy buenas tardes, Gabriel. Y ahí, por supuesto, de nuevo aquí aportando valor al podcast y también qué bueno esto de presentar también en plataforma de YouTube el hecho de cómo nosotros hacemos nuestro análisis día a día. Qué es lo que estamos viendo, cómo lo hacemos, en qué nos fijamos y qué bueno que se sienta así, o sea, que podamos hacerle llegar esto a las personas. Muchos nos estaban comentando de cómo poder iniciar, cómo poder, por dónde empezar, entonces qué bueno esto de aportarle a la gente un contenido más audiovisual también. Supuesto. Entonces, Nico, ¿qué vamos a partir haciendo entonces? Vamos de inmediato a ver qué es lo que podemos entregar en valor a todas las personas. Vamos a comenzar a compartir pantalla y una de las primeras cosas que con Nicolás queríamos comentarle es básicamente nuestro, nuestra portada de YouTube, que siempre es básicamente lo mismo. Canales que nos aportan muchísimo valor y en donde podemos sacar ideas de inversión, ¿cierto, Nico? por supuesto, entonces vamos a partir con si nosotros queremos aprender a invertir y, por supuesto, queremos ver un buen curso de bolsa, por ejemplo, básica, el mejor canal para mí para partir es Invertir desde cero, que fue Y yo mi creo que primer profe. estoy de acuerdo, Nico. Fernando es muy paciente para poder explicar muchas cosas y tiene desde lo más básico. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue la experiencia en el curso de Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? No, es extraordinario porque cuando uno quiere iniciar, quiere entender todo esto del tema de la contabilidad. Y qué bueno porque al final Fernando tiene muy bien gestionado su canal y aquí tiene, para los que quieren recién iniciar, eh, prácticamente varias listas de reproducción. Por ejemplo, esta que es muy interesante, que son cursos de bolsa gratis. Aquí va a poder Buenísimo. ver todo acerca de lo que es la contabilidad desde un nivel muy básico a un nivel más intermedio avanzado.
Por supuesto, tiene más que eso, entrevistas también de famosos inversores y por supuesto también graba directos donde muchas veces habla acerca de compañías que pueden ser muy interesantes y que él está teniendo en su radar de inversión. Entonces, eso para mí es muy valioso y si se fijan, tiene varios cursos. Él mismo ha comentado que son más de 3 horas de cursos de valorar acciones. Y esto es muy interesante para poder ya comenzar en el mundo del value investing. De hecho, Nico, te iba a comentar que Fernando tiene un canal de Telegram que la verdad es que es buenísimo, entrega muchísimo valor a través de ese canal y tiene una lista de acciones de seguimiento que son bastante interesantes con el precio actual de la acción, el precio estimado de los analistas, si es que es una situación especial, si es que es un turnaround, etcétera. Entonces es bien interesante y dentro de su canal de YouTube ha ido eh, haciendo algo parecido a lo que hace Queen Mavril actualmente de esta lista de Twitter de acciones en donde va analizándolas de a poco. Así que es súper interesante. No, aparte que lo interesante de esto también es, porque la mayoría de los que nos está siguiendo a nosotros, que el del podcast Value, también, son personas que todavía no son muy profesionales en el ámbito de la inversión, están recién partiendo. Entonces, si quieren aprender, para mí esta es el mejor canal. Él promociona mucho también sus cursos de inversión. Yo lo recomiendo bastante porque no es un curso tan caro para el valor que te aporta. O sea, son eh, 490 € lo que vale el curso, pero tiene una cantidad increíble de contenido. Y después Perfecto. vamos con, para mí, uno de los mejores canales para todos temas de noticias, muy parecido al de invertir desde cero, que es el arte de invertir. Yo creo que Alejandro Estebaranz es el padre de la inversión del value investing español. Entonces, fíjense que la cantidad de suscriptores lo avala. Esto es mucho para hacer, sobre todo, un nicho tan específico como el que estamos viendo. Exacto. Es muy específico y tiene muchísimo. Bueno, ya casi llegando al millón de suscriptores. En verdad es un trabajo que yo comencé a ver a Alejandro cuando estaba en una pizarra escribiendo algunas fórmulas de cómo calcular el PER. O sea, lo llevo viendo muchísimo tiempo. Soy un agradecido de todo el valor que ha aportado Alejandro. Y sin duda, creo que si es que estás comenzando, es una muy buena opción igual para poder, creo que está un poquito más arriba, un escalón más arriba en cuanto a la dificultad del contenido respecto a lo de Fernando. Por eso creo que también el curso, bueno, aparte de la cantidad de suscriptores que tiene y la demanda que tiene, es más caro y es súper interesante. Toda la semana constantemente está haciendo directos sobre la actualidad de las bolsas, sobre acciones en particulares que van siguiendo. Y él es el gestor principal del fondo True Value, que vaya tortazo que se pegó esta semana, pero eso quizás vamos a dejarlo para otro episodio en las caídas de Gois y Nagarro y demás. Así que pero es una muy, muy buena forma de poder seguir esta senda del value investing dentro de lo que es YouTube. ¿No? Y aparte que tiene directos prácticamente todos los domingos, es muy interesante porque fíjense lo activo que es para subir contenido, sube Exacto. directo. Generalmente es un formato muy similar al de Fernando. No, no me atrevería a decir si a lo mejor es un peldaño más elevado en cuanto a temas de análisis y contabilidad, pero sí encuentro que tiene un formato más profesional a la hora de mostrar la información macroeconómica y todo lo que respecta.
Pero la verdad es que yo siempre, todas las semanas veo sus directos porque siempre tiene algo que aportar muy interesante. Aparte que tiene todo un equipo que lo avala en todo lo que es la información y además también tiene, por ejemplo, a cómo invierten los grandes gurús de la bolsa. Entonces, eh, es muy entretenido verlo porque al final te lo cuenta también de una manera muy interactiva y finalmente yo creo que para mí, en cuanto a calidad de contenido, que es más o menos algo entendible, para mí es el mejor canal. ¿Cuánto a eso? Sí, completamente, puede ser. Yo creo que ahí, respecto, bueno, tendríamos que entrar a definir qué es lo que es para cada uno calidad, pero sí creo que definitivamente el contenido de Alejandro es buenísimo. Y deberíamos pasar entonces ahora al próximo canal que, mira, es entretenido porque cuando, cuando conversamos con Nico es como, oye, ¿y tú qué haces los jueves o qué haces los domingos? Estamos en la misma, viendo el mismo tipo de contenido. Y este tipo que está saliendo en pantalla, yo lo encuentro realmente un crack. O sea, si yo pienso personalmente que Alejandro está un poquito más arriba en el contenido, que no es que sea mejor o peor que Fernando, sino que es el tipo de contenido que entrega. Eh, Queen es, pero que está muchísimo más arriba que los dos en cuanto a la complejidad del contenido. Es muchísimo más complejo todo lo que habla Queen y realmente aporta muchísimo valor cuando ya estás un poco más adentrado en el mundo del value investing. Es que, mira, fíjate lo que voy a hablar. Yo creo que Quim Avril es muy difícil, fíjate la cantidad de suscriptores que tiene, bastante menos que lo que es invertir de cero, el arte de invertir, porque es un canal más complejo. O sea, es un canal de un nicho donde ya, cuando tú ya pasaste por los dos canales, y él muy bien lo habla, que su curso de inversión es, en general, los que lo toman son gente que ya pasaron por los cursos de Alejandro Estebaranz o Fernando Sánchez. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque al final el contenido que él te entrega es ya algo que está muy superior incluso a muchos otros canales, a inversores profesionales. Contenido literalmente que él entrega es ya algo muchísimo más elevado, porque por ejemplo, si bien en los cursos que entregan el arte de invertir o invertir desde cero son, por ejemplo, algo más sistemático, buscar compounders, la evolución de ventas, hacer una estimación más o menos sencilla con el consenso analista, esto es todo lo contrario. Este es, sé tú el analista profesional que haga un análisis correcto de la compañía. Exacto, sí, definitivamente. Y Y es un contenido que, como decías tú, es muchísimo más complejo. De hecho, la mayoría de las, bueno, no sé si algunos, hay otro canal que tenga tantas entrevistas con CEOs de small caps. Creo que no. Que yo conozca, la verdad es que no. Hay, por ejemplo, una entrevista que hizo Alejandro Estebanás al CEO de Nagarro, a Manas. También ya la tenía anteriormente Quinn esa entrevista. Tiene una entrevista con Patrick de Souza, el CEO de Water Intelligence. Tiene muchísimas entrevistas más con diferentes CEOs. Entonces, ya aquí estamos discriminando el nivel definitivamente. Estas entrevistas no están traducidas, están en inglés, directamente vamos y entramos con todo. O sea, tienes que literalmente saber todo lo que se va a conversar. Es una conversación de altísimo nivel y que no es para cualquier persona, definitivamente. Y personalmente yo siento que no estoy aún a ese nivel y lo que sí es que me gusta muchísimo porque estar ahí me compromete a seguir aprendiendo más. Y es como, uy.
este tipo, pero ¿qué nivel? Entonces yo siento que tengo que llegar allá, ¿cachai? Es entretenido, la verdad. Mira, lo mejor de todo esto es que te introduce conceptos nuevos. Por ejemplo, los KPI, los Key Performance Indicators, que muy bien hemos hablado en el podcast, de Claro, que es la manera correcta de cómo poder hacer una estimación de venta. Porque cuando, y vamos a mostrar en todo este capítulo, de que muchas veces las compañías te entregan información, te entregan, por ejemplo, a lo mejor no la información tan completa, pero te dicen, mira, el siguiente mes o el siguiente año vamos a contratar a 1000 empleados más. Y eso a lo mejor, ¿qué significa? Que cada empleado, si no sé, te aporta $10.000, entonces vaya a tener ahí, eh, hacen la multiplicación de 10.000 por 1000, entonces te enseña cómo pensar en términos de indicadores que al final muchas veces te ayuda no solo a evaluar la estimación de ventas, sino que también los riesgos. Él en su tesis, por ejemplo, que tiene de GoEasy, yo veo mucha gente que está optimista con GoEasy, pero la verdad es que él indicaba que si aumentaba el índice de morosidad y lo mostraba dentro de la tesis, cómo le podía perjudicar a la compañía. es súper interesante eso. Es lo mismo que hizo con Nagarro, que bajó completamente las expectativas y dio una valoración pensando en que las compañías de IT, generalmente en las recesiones, daba, recuerdo un ejemplo con EPAM, que había bajado mucho en la recesión de 2008-2009 y que los clientes que se iban perdiendo. De hecho, tiene una entrevista con un especialista del sector IT que comenta cómo funciona la capacidad de generar nuevos proyectos dentro de una empresa de IT y que esto podría reducirse mucho si es que hay una recesión, porque básicamente no hay personas que estén dispuestas a seguir contratando estos servicios. Entonces, o los servicios cambian y se baja el valor, que lo que implicaría es que tendría menos revenues la empresa, o definitivamente se van estos proyectos. Entonces, es súper interesante el punto de vista, pensar primero en lo que podrías perder y no pensar tan optimistamente de forma ciega. Entonces, es súper interesante desde ese punto de vista. Mira, otra cosa también relevante y es que también tiene a lo mejor un curso de valorización y aquí muchas veces te enseña también a cómo presentar una tesis de manera profesional. Eh, yo sé hacer una tesis también de estas características. Vamos a ver si alcanza el tiempo para mostrarla, si no lo mostramos en otro capítulo. Pero lo interesante de esto es que te entrega todo tipo de contenido de altísima calidad y hace poco salió un video también demostrando eh, muy interesante, por ejemplo, de concursos de tesis de inversión, experto en macros, pero también repaso sus resultados de empresa. Buenísimo. Entonces, también él te muestra también en lo que te tiene invertido y en lo que él analiza. Te muestra cómo lo analiza, los riesgos y todo lo demás. Entonces vamos pasando también a también gurús que podemos ver también en Twitter, como por ejemplo a mí me gusta mucho Paco Lodeiro, que tiene un canal en Spotify, que también es de mucha calidad, que se llama Value Investing FM, Buenísimo programa. ¿sí? También está, por Que creo ejemplo, que Mexican Investor, ¿sí? nosotros somos un poquito más entretenidos, creo yo. Sí, no, Somos sí. más dinámicos, más dinámicos. Nosotros somos mucho más dinámicos. Aparte que el público que ya está con Paco Lodeiro ya son inversores que ya han pasado por todos estos canales que ya hemos visto y ya tienen un grado más, poco más elevado. Nosotros Sí, es tratamos de sofisticado. implementar eso, pero estamos recién partiendo. Ojalá poder elevar el nivel y
también tenemos muchas personas muy interesantes como el Mexican Investor, también el canal de Oscar que es 100% invertido. Está Galician Investor, está también, a mí me gusta mucho Gabriel Castro, que para mí también uno de los mejores inversores que yo he visto en mi vida. Eh, para mes, o sea, hay una cantidad de contenido de habla hispana muy elevada que también te pueden aportar estos tuiteros. Y eso es súper importante, Nico, lo que acabas de decir, lo último, que son de habla hispana, porque hay muchísimo contenido de habla inglesa que uno quizás, bueno, no tengo tanto problema personalmente con el inglés, pero en muchos casos hay personas que sí les cuesta un poco más o que por X motivo no les gusta consumir contenido en inglés y aterrizarlo a contenido de habla hispana realmente creo que es buenísimo, muy bueno. Así que este tipo de papitas es interesante poder aprovecharla. Además que vamos a mostrar ahora una plataforma que me gusta muchísimo, que van a ver que cuando entren a todo este tipo de contenido, va a estar presente esta plataforma que se llama TIC-R Terminal, una plataforma muy, pero muy buena, porque al final vamos a mostrar un poco las bondades de esta plataforma. Buenísimo, Eh, vamos con eso. si bien tiene un costo, tú, Gabriel, ¿tú sabías más o menos cuánto era el costo anual de los dos planes? Sí, está el plan Plus que sale 14,95 y el plan Pro que sale 29,95 mensual, eso en dólares. Y entonces, el de 14,95 básicamente tiene estimaciones de analistas de más de 100.000 activos a lo largo de toda la geografía mundial. Em, Tiene el Pro, la diferencia es que por ser un poco más caro, tiene estimaciones de analista de 5 años. Y aparte de eso, en el plan Pro tú tienes algo que es como una especie ¿cómo decirlo? Era lo del management. No recuerdo el Claro, término que era. el Management Guide, que al final En el es guidance. Sí, cuando el las guidance. compañías su- suben su guidance, pero eso también vamos a analizarlo. Claro, que Eh, en el fondo es como una especie de conference call, pero aterrizado, algo parecido, pero entregando el guidance del management, que es súper interesante en verdad. por supuesto, aparte que, bueno, ¿qué bondades tiene esta plataforma? Nosotros podemos ver, por ejemplo, tiene una descripción general, todo el contenido, o sea, descriptivo que tiene la compañía. Fíjense que también da directo al link. Te muestra generalmente todo lo que son, ¿cómo se llama esto? Las presentaciones que va haciendo la compañía a Mm. través de su página web, que es muy interesante. Fíjense que también sale Future Events y Past Events, que son los eventos. Y en base a eso, la compañía te muestra, por ejemplo, el número de acciones, la capitalización en monto, y va un poco a lo que son, por ejemplo, finanzas. Te muestra Sí, literalmente los tres estados de resultado. eso es Eh, lo interesante. Tú puedes colocar las fechas, por ejemplo, si tú quieres saber cómo se comporta una compañía de este estilo, por ejemplo, en la crisis del 2008, tú puedes ir a la crisis del 2008 y ver cómo fueron los estados financieros de ese evento. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar una compañía y quiero evitarme esos riesgos, yo puedo buscarla, poner el número, ver hasta dónde yo creo que puede ser la crisis y en base a eso ver las cuentas. Entonces, por ejemplo, te entrega eso
el balance, el balance de la compañía, que esto es muy interesante. Te va entregando ratios, fíjense cómo eh, te entrega todo esto, el valor contable, el valor en libros, muchas cosas, la deuda que tiene total, la deuda neta, hace todo un desglose de los estados financieros eh, de buena manera. Si bien a veces se equivoca, pero eso pasa generalmente con compañías que ya son muy pequeñas. En general suele ser muy acertado. Ahora, un tema que creo yo que es importante comentarlo para las personas que quizás estén diciendo, oye, pero no sé si acaso realmente me conviene o si es que es como algo que debería estar pagando, que es obligatorio para poder invertir este tipo de plataformas como TIKR. Y en verdad, no, toda esta información está lo que tú estás pagando, la verdad, es cómo se organiza la información, es cómo te lo muestran. Está todo a un par de clics, está todo muy fácil para que tú puedas encontrarlo. Luego de esto, en unos minutos más, Nicolás igual nos va a mostrar cómo es una página de Investor Relations que quizá ahí es un poco más complejo llegar a la información, es un poco más difícil poder ir hacia los informes pasados, ver cómo se comportó la empresa en tal crisis y demás. Entonces, también eso es un poco más complejo si es que lo vas directamente a la página de la SEC. Hay muchísimas otras plataformas que uno puede hacer lo mismo, pero en el fondo lo que tú estás pagando con esta plataforma en particular es la organización y el tiempo que ganas con esto. Es que al final eso es la organización, es cómo te lo presenta. Por ejemplo, tienen las tres cuentas de resultados, todo lo que es versión pasado, te muestra, por ejemplo, los segmentos. Aquí Ujú. no creo que me la muestre porque es una compañía relativamente chica, pero, por ejemplo, te muestra los segmentos, te muestra la valorización. Esto es muy interesante, o sea, los múltiplos que está cotizando. Por ejemplo, mira, aquí tenemos Water Intelligence, que varias veces lo hemos comentado, y fíjense cómo la compañía de media ha cotizado unas 22 veces, pero aquí no era una compañía de calidad. La compañía se volvió de calidad en torno a los últimos 5 años. Aquí fue ya una compañía de más calidad. Entonces, Y esto precisamente es lo que uno agradece de esta plataforma, que te lo muestra de forma muy visual, muy simple. Aquí ya estás viendo cómo Nicolás está dejando el cursor en la parte donde había más valoración entre julio y octubre del 2021 y luego cómo la cotización empieza a caer. En este caso estamos viendo el PER de Water Intelligence y que actualmente está en 16,9, así que estamos muy cerquita de las valoraciones mínimas de esta empresa y que eventualmente la mayoría de las veces son sectores en donde se pueden hacer muy buenas compras, muy buenos precios, ¿cierto, Nico? además, claro, fíjate la media, estamos suponiendo unas 30 veces. Si bien yo creo que en el entorno macroeconómico que nos situamos vaya a ser difícil ver esto, es una compañía de altísimo crecimiento. Fíjense Exacto. cómo han evolucionado las ventas, quizás a lo mejor no del 2007, pero fijémonos hasta esta fecha, una compañía que te crece en ventas eh, sobre el 36%, o sea, es como una cosa increíble, y que cotice a Y la que, media y del que es S&P un tipo de 500. negocio estable y que es el tipo de negocio que es aburrido, el típico negocio que busca Peter Lynch, en el fondo. Eso es lo entretenido de Water Intelligence. Claro, aparte que fíjense cómo tú puedes, por ejemplo, comparar cómo van evolucionando los beneficios por acción, puedes hacer gráficos. Es una plataforma
yo la recomiendo muchísimo porque al final lo que te hace es tener una visión general de la compañía antes de poder entrar en profundidad, porque al final esto siempre tenemos que verlo como la previa, no lo tenemos que ver como el factor final. Y eso es algo muy importante porque yo he visto que incluso en el arte de invertir y invertir desde cero cometen este gravísimo error que es agarrar la estimación de los analistas de Wall Street y empezar a hacer números. ¿Por qué? Porque fíjense que de repente hay que fijarse en el número de analistas que hay estimando, por ejemplo, las ventas, y ya vamos a ver que estos números son ridículamente bajos porque en el ejemplo de Water Intelligence, esto ya vendría siendo, por ejemplo, crecimiento orgánico, pero aquí no está considerando todo lo que es la recompra de franquicias, por ejemplo. Entonces puede ser algo que puede ser mucho más holgado. Sin embargo, para compañías que son más grandes, por ejemplo, Meta Platforms, si nosotros tenemos una mayor cantidad de analistas, porque al final es una compañía más seguida, es una compañía más grande, fíjense cómo ya hay 47 analistas, 24, entonces tiende a ser menos sesgada la información. Eso es lo positivo de versus esto. 1 a 3 que teníamos en Water Intelligence. Eso es re importante. Bueno, para las personas que nos están escuchando solamente, ahora estamos viendo todo lo que es la plataforma de TIKR y que le comentaba a Nicolás que cuando tú adquieres o te logueas dentro de la plataforma de forma gratuita, lo que te muestra principalmente es que tú tienes acceso a los datos de mercado de Estados Unidos, SP 500, Nasdaq, y no puedes tener acceso a los datos de Europa y del resto del mundo. Así que aún así, si te quieres familiarizar y estás recién empezando, te aconsejo que puedas eh, entrar a la plataforma, darte de alta, loguearte, colocar ahí tu mail y todo lo demás y después vas a poder al menos visualizar las grandes compañías de Estados Unidos, que es una súper, súper buena opción, ¿No? Y aparte que vamos a dejar el link, podemos dejar el link en la descripción, entonces puede ser por supuesto. bastante fácil de, Oye, de llegar. y en una de esas, Nico, nos pegamos el salto y podemos quizás subirlo como video también a Spotify. ¿Qué te parece? Vamos a, quizás, quizás vamos a poder hacer eso. Quizás no en este episodio, o puede que sí. Vamos a dejarlo en suspenso ahí para las personas que nos están viendo. Sí o sí lo puede ver a través de la plataforma de YouTube. Y Nico, lo que quería hacer, que es muy importante, comentarle a las personas que nosotros tenemos este podcast, el Podcast Value. Nos pueden encontrar en Instagram como @el Podcast Value y ahí estamos subiendo constantemente contenido, algunos reels que hacemos los dos respecto a diversas situaciones de mercado actual, de value investing y de muchísimas otras cosas que nosotros creemos que podemos aportar un poco de valor para ustedes. Así que si nos pueden seguir ahí y también si nos pueden seguir dentro de la plataforma de Spotify, estaría maravilloso. Mejor aún si es que nos pueden comentar qué les parece el contenido, qué les parece las cosas que nosotros vamos haciendo y recibir su feedback y todos sus mensajes ha sido pero maravilloso en este último tiempo. Realmente ha crecido muchísimo el proyecto, Nico. Estábamos, pero nosotros éramos dos piteados hablando de Value Investing y ahora tenemos algunas personitas más. La idea es crecer en comunidad, ¿cierto? Es que más encima, como te venía diciendo, muchas personas nos habían comentado que querían aprender a invertir. Entonces, mucho podremos hablar de consejos, de situación y todo, pero teníamos que también mostrar todo lo que era lo audiovisual. Entonces, es Exacto. interesante que nosotros que ya tenemos un largo recorrido en términos de bolsa, este es mi trabajo 24/7, entonces
Eh, También hay mucho valor que te podemos aportar nosotros dos en cuanto a este contenido, aparte que nosotros ya lo tenemos preseleccionado, ya vivimos todo esto, ya pasamos por distintos canales, fuimos probando distintas cosas y aquí te estamos presentando la creme de la creme. Lo mejor de lo mejor, para que no tenga que perder tiempo en otros lugares que quizás no le van a aportar tanto valor. O bueno, Claro. quizás sí, ahí usted va a decidir. Pero súper interesante eso. Nico, ¿qué vamos a ver ahora? Mira, voy a terminar un poco porque hay cosas muy interesantes que también hay que mencionar porque ya vimos, si bien ya vimos lo importante dentro de esto, hay que mencionar que, por ejemplo, en TIC-R también muchas veces hablamos de los SEO, de la gran participación, el skin in the game, y aquí, por ejemplo, ya te sale eh, quiénes están invertidos en la compañía. Como este es meta, es muy difícil que el SEO tenga una gran parte Ay, del imposible. Y ahí te das capital. cuenta de quiénes son los que controlan principalmente este tipo de compañía. Vanguard, Fidelity, BlackRock, Claro, que son los dueños de los grandes, eh, de las grandes empresas gringas. Así que, pero esto es lo pero si vamos, entretenido. por Fíjate, ejemplo, a compañías más pequeñas, eh, aquí cambia fíjate, completamente. aquí ya tenemos participaciones mucho más elevadas. Fíjate que Spyrosoft, que es una de las compañías más comentadas que había últimamente por la increíble valorización que tenía, el increíble skin in the game que había en la compañía. Fíjate que de repente eh, cómo evolucionó esta compañía. Literalmente este último año hizo más de un 100%. Entonces, muchas veces también podemos ver ese tipo de situación. Y vamos, por ejemplo, a las otras aplicaciones que también son muy interesantes como seguimiento de gurús. Acá hay otra página que se llama Datorama. Muchas veces también te permite ver en qué están los inversores, pero por ejemplo acá tenemos, eh, vamos por ejemplo a la cartera de Bill Ackman, ¡pum! Te aparece las posiciones, lo que tiene invertido, entonces también podemos ver en qué están invertidos los mejores inversores del mundo. Súper, súper útil. Claro, tú decías que Dataroma también tiene esta funcionalidad. También puedes ver a los gurús, a los super inversores que se les llama a las diferentes carteras. Así que, pero mira, a donde tienes el cursor ahora mismo, en este preciso instante, es donde quizás se podrían generar poderosísimas ideas de inversión. Realmente creo que esta es una de las funcionalidades que personalmente más me gusta de Ah, TakeR. por supuesto. Este también una de mis funcionalidades favoritas que es el Global Screen. Aquí tú puedes clasificar lo que tú quieres invertir. Por ejemplo, aerolíneas, ahorros de hipoteca, automóviles, bancos, bebidas, biotecnología o incluso todo, porque al final, fíjate cómo no solo depende del sector, sino que también podemos colocar el forward P, queremos que sea, por ejemplo, menor a 10 veces. Ahora, Eh, esto es interesante, Nico, que quizás podamos comentarlo un poquito más eh, en profundidad. Cuando, por ejemplo, vemos este tipo de screener, eh, acá tenemos diferentes criterios que podemos llegar a colocar. Por ejemplo, podemos colocar el pair forward de una acción, podemos colocar que tenga diferentes rangos de V-vista. Entonces, nosotros podemos filtrar, es que eso es el filtro que se puede hacer. Si yo estoy quizás buscando una acción de X sector, pero quiero que tenga estos criterios de búsqueda. ¿Cuánto es el tiempo que te ahorras? Dios santo, pero eso es espectacular. no, yo lo encuentro genial porque, por ejemplo, podemos ver no solo eso, sino que también colocar la cantidad de márgenes. Si queremos compañías con altos márgenes, también lo podemos colocar.
Y básicamente aprieta este botón y de repente, ¡pum!, te aparecen las compañías. Y tú puedes en el Espectacular. fondo segmentar, decir la que menos valoración tenga, la que más, los dividendos, lo que sea. Tú puedes buscarlo y entrar en específico con compañía. Yo de repente me la paso horas en esto, en estos Global Screens porque realmente facilitan mucho. Y aquí vamos a otra eh, una funcionalidad increíblemente buena que es las listas de seguimiento. Una vez que tú ya tienes esas compañías ya analizadas, puedes suscribirlas a una lista de seguimiento y fíjate cómo yo puedo tener una buena cantidad de activos. Yo tengo prácticamente 75 activos que estoy en seguimiento, que para mí yo le pongo unos ciertos criterios de búsqueda de acuerdo a lo que yo, por ejemplo, estoy buscando, a lo mejor compañías con altos márgenes, a lo mejor una industria específica, a lo mejor eh, que tenga un PER bajo y incluso vean que también ya te lo va desglosando, entonces aparece el market cap, la deuda, incluso hasta en cierta medida el precio que ponen los analistas. Buenísimo, muy buena funcionalidad, la verdad. Es súper interesante eso. Y en el screener uno puede estar tomándose un cafecito, pasar horas ahí, ¿no? Claro. Una locura. No sé si todas mis compañías son small cap 100 baggers, pero ahí va a Qué depender del bueno. criterio de cada uno. Sí, pero hay que levantarse, Nico, ¿no? Está bien, está bien. Hay que Me ser gusta esa optimista actitud. en la vida, Sí, hay que ser optimista, pero siempre hay que pensar primero en qué es lo que uno podría perder antes de lo que uno podría ganar. Eso es lo que por dice supuesto. mi querido Queen Abril. Vamos entonces ahora, Nico, a otra sección, que esto creo que es una de las cosas que personalmente yo paso mucho tiempo ahí, es en donde hay presentaciones de la propia compañía. Aquí estamos en una página que es el Investor Relations de Dole, en este caso, ¿cierto? Por supuesto. Además, fíjate, mira, para mostrarlo, ustedes tienen que colocar la compañía, Ah, el eso es Investor importante, sí. Relations, y prácticamente ya pueden ingresar a todo lo que es información que la compañía entrega. ¿De dónde saca TIC R toda la información? De lo que presentan las compañías. Y eso al final es súper importante porque lo que ellos hacen, TIC R, es sacar información de aquí y si se fijan, tiene una serie de factores interesantes. Por ejemplo, tú puedes buscar los financial reports, los SEC feelings, que ya vamos a hablar, pero prefiero entrar, por ejemplo, en dólar. Vamos a eso. ¿Qué es lo que tiene interesante? Muchas veces eh, tú puedes ver eventos o presentaciones que tiene la compañía y ver los eventos pasados que ha tenido. Por ejemplo, Dole hace poco presentó su reporte 20F, porque es una compañía extranjera que cotiza en Estados Unidos. Y si se fijan, tenemos también de distintos años. Entonces tú puedes ver los eventos, por ejemplo, del 2022, eh, meterse a los Annual General Meetings, que son muy interesantes. De repente aquí hay información bastante interesante, aunque a veces también incluso está en los Financial Statements. Aquí tú ya puedes ver toda la información contable y específica que tienen las compañías. Eso es lo Vamos a una interesante. parte que para mí me parece muy entretenido y muy didáctico de ver la información, que son las presentations. Aquí la compañía muchas veces te hace todo lo que es un PowerPoint de lo que
a lo que se dedica la compañía. Entonces, aquí muchas veces tú puedes ver, por ejemplo, el CEO, que es el cuerpo directivo, eh, dónde se están desarrollando fuertemente, cuál es su visión, a qué se están dedicando. Por ejemplo, En aquí el hablan de fondo la... es súper parecido a cuando uno quiere hacer el primer acercamiento con la compañía que estás buscando. Y básicamente entras a Google, colocas el nombre de la compañía con el seguimiento de Investor Relations, te vas a la parte de presentaciones y puedes encontrar esto que estamos viendo en pantalla. Y que es básicamente lo que te está explicando Nico. Hay muchísimas cosas que están ahí mismo, que te entrega la compañía para que tú puedas ver muy en simple. Y eso es lo entretenido, ¿sí? Que Claro, básicamente todo te lo entregan masticadito. aparte que te lo muestran didácticamente y toda la Por- información que tú necesitas saber. Te Eh, dije, te lo entregan masticadito y justo estamos viendo Town, ¿cachai? Que claro. compañía de fruta, de verdura, ese jueguito, como domingo por la tarde. No sé si tengo hambre de plátanos, pero por ejemplo aquí también entregan los segmentos donde está, eh, donde tiene invertido DOL. Ojo que cada compañía te presenta una información distinta. Yo hace poco había visto DOL, un guidance que habían entregado de un EBITDA ajustado que esperaban para el 2023 de 350 millones de dólares. Y la verdad es que, si bien es impresionante de repente el guidance que te puede entregar la compañía, hay que tener mucho cuidado porque vamos a entrar a uno de los errores que, se los digo yo, porque al final, ojalá evitarse todo este tipo de problemas. Debemos esperar que generalmente cuando de repente la información está tan clara, se tarda un poquito más, porque de repente todo esto que es por internet resulta un poquito más pesado. Bueno, aquí, por Eh, ejemplo, lo que hablábamos, muchas veces las compañías te reportan en EBITDA ajustado. Estos señores, cuando son métricas non-GAAP, que esto ya es un poquito más específico, un poco más elevado lo que voy a comentar, pero hay que hacer la distinción de lo que es lo realmente contable a lo que te quiere mostrar la empresa. Y Eso es una algo vez que que, habíamos comentado. claro, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que te decía yo la otra vez, Gabriel? Que muchas veces estas compañías presentan estas métricas que son ajustadas, pero yo la verdad te mostré que realmente no es así, porque al final, porque hay que tener cuidado con todas estas métricas non-GAAP, porque después cuando pasa estado de resultado, esto no es la información real. Entonces, cuando tú de repente quieres estimar que van a repagar deuda, hay mucha gente que comete el error de usar estos EBITDA ajustados que muchas veces, porque te voy a hacer una suposición, imagínate, yo realmente gano 100, pero realmente ajusto para decirte, oye, yo realmente debía haber ganado 200. Pues si yo Sí, gané 100, esos 100 voy a tener que repartir el free cash flow de la compañía y voy a tener que ver dónde invertirlo. Pero si yo ajusto exacto. como si tuviera 200, entonces estoy haciendo un análisis incorrecto, porque al final voy a suponer que a lo mejor va a repagar más deuda, voy a suponer que la compañía a lo mejor va a entregar un mejor dividendo y las cosas de repente no son así. Entonces, En el fondo, se generan sobre expectativas o se infravaloran en algunos casos las expectativas de futuras de los movimientos que pueda tener la compañía respecto a su EBITDA, a su free cash flow. Entonces, es súper importante saber bien de qué estamos hablando, de qué es lo real de las métricas que estamos usando. En este caso,
el EBITDA ajustado. Conversamos en un momento con Nico durante la semana de que estos casi 350 millones de EBITDA no iban a ser necesariamente así. No, aparte que fíjate las cuentas, lo que demostraba, si de repente produce recalls, que es algo que realmente le ocurre siempre a la empresa, estos cargos incrementales, también, fíjate, son 41 millones, algo notorio y que a veces lo ajustan. Entonces es importante tener esto porque hay compañías que sí lo hacen bien, que a veces sí tienen a lo mejor un problema, pueden tener a lo mejor un impairment que puede ser único, pero si nosotros vemos que esto ocurre de manera seguida, siempre hay que tomar las métricas gap. Y bueno, esto sería a lo mejor una presentación didáctica, pero también tienen un press release, que aquí es una conferencia de prensa que sube la compañía. Esto también es muy interesante porque aquí te dicen las perspectivas, el EBITDA. Aquí ya te Claro. entrega ya más lo que son datos específicos y a lo mejor no tanta presentación de dibujos bonitos, pero Este es eh, el que uno sube a la captura de Instagram como los highlights de la presentación y decir, mira, esto fue lo más destacado de la presentación de la empresa. Y ya. Los press release generalmente funcionan súper bien cuando uno está con poquito tiempo, revisar las cosas a la rápida, sobre todo en la primera hoja de esta presentación, y ya después te van desgranando un poquito más todos los números. Bueno, resulta bien interesante leer esto, sobre todo después cuando lo complementas con una conference call en donde ya definitivamente te van diciendo todo tal cual y los analistas van contrapreguntando a las personas que están dando la presentación de los resultados. Así que es bien interesante eso. ahora, antes que todo, comentar que tú puedes traducir todo eso. Por ejemplo, Y eh, eso es importante, Nico, es yo puedo importante, no descargar esto, limitarse. claro, yo puedo descargar esto y en el fondo llevarlo a Google Translate y algo que yo utilizo, porque al final, si bien sé de inglés, eh, cuando estoy viendo algo tan importante como esto, es mejor siempre estar con todos los sentidos eh, así a tope, porque al final muchas veces a lo mejor te podéis perder algo importante. Entonces, tener en cuenta eso, que te presentan press release donde te ponen los resultados del grupo y todo lo demás, y además que hay siempre un comentario del CEO, que eso es muy interesante, un comentario de las perspectivas, todo lo demás, lo que esperan para el final de año, qué es lo que ellos están buscando, si a lo mejor van a reducir deuda o no. Siempre es importante leerlo porque muchas veces vas teniendo información con respecto a todo. Y luego comentarte que eh, también hay webcast, hay todo lo que son los transcripts, que también es importante, pero algo que a lo mejor es más importante, a lo mejor son los set feelings, donde muchas veces aquí es donde ya tenemos la información que tenemos que revisar al 100%, que son los reportes anuales. En los reportes anuales siempre es importante considerar, y vamos a entrar a detalle, lo mejor es cuando te presentan esta información, tú quieres hacer una evaluación en Excel, te lo pueden presentar a veces en Excel. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si yo voy al Excel, eh, aquí vamos a verlo más adelante de cómo llevar estos datos, pero, por ejemplo, te sale toda la información de la compañía y todo. eh, entonces tú a lo mejor llegas, haces esto, copias, pegas y vas llenando en el fondo tu valoración. Eso yo lo Eso es lo encuentro interesante. muy interesante. Lo otro que, ya entrando en contexto,
vamos a ir a los reportes anuales, pero antes que todo, porque como yo te comentaba, Dole es una compañía extranjera que cotiza en Estados Unidos. Los reportes que, por ejemplo, vaya a ver en Alibaba no son 10K, son Exacto. reportes 20F. Y a lo mejor si vemos un reporte de estos, puede llegar a ser un poco distinto a los reportes 10K. Sí, Esta información ya es de ultra relevancia que si ustedes quieren invertir, tienen que leer esto. Sé que suena latero, sé que se ve duro de leer, pero al final si quieren tener muy buenos resultados, señores, es esta la manera, no viendo gráficos. exacto. Es súper importante poder hacer bien la pega. Si estás teniendo, personalmente, cuando trimestre a trimestre la compañía va presentando los resultados, es súper importante hacer las tareas de leerte todo lo que haya que leer respecto a la información de la compañía y tomar decisiones. O sea, mantengo la posición, aumento posiciones, vendo parte de la compañía. Todo eso te lo va a dar, al final, este tipo de informaciones que te estamos comentando acá. Y bueno, lo que te comentaba antes, que tiene diferente un reporte 20F o a lo mejor un Cuéntame reporte eso. de Sí. Europa versus un reporte de Estados Unidos, que es el reporte 10K. Y es que la gran diferencia son los modelos de contabilidad y de cómo se registran los datos. Porque un reporte 10K, lo vamos a ver porque lo tengo aquí en el Excel, te presenta la forma mucho más, para mí es mucho más detallada y más simple de poder ver la información de la compañía. Es muy interesante también cómo te la presentan porque siempre tiene una estructura similar. En cambio, generalmente los reportes de IFRS, con esa norma contable, presentan ciertos distintivos en sus índices. Entonces, es una cosa bastante que nosotros tenemos que analizar. Si nosotros vamos, por ejemplo, voy a ir a un resumen, después lo voy a mostrar, pero si nosotros vamos a un resumen, mira, aquí tengo un resumen que lo hice en Excel, pero de lo que en el fondo te detalla un reporte 10K. Primer ítem de lectura obligatoria, que es el modelo de negocio. Esto para mí tiene que ser de lectura obligatoria porque vas Sí o sí. aprendiendo a qué se dedica la empresa, te detallan eh, generalmente los KPI y muchas otras cosas que son de gran relevancia para que tú puedas entender el negocio del 120%. Luego te muestran los factores de riesgo, en el fondo cuáles son los riesgos potenciales que tiene la compañía. Esto es muy importante analizar porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una compañía que a lo mejor el riesgo potencial es que las recesiones las destroza, entonces es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, DOL, cuando enumera sus riesgos, enumera, por ejemplo, esa infección que tenían los plátanos, que era la TP4, si no me equivoco, y eso de repente puede ser muy importante. La numeración generalmente va de la más riesgosa a la menos riesgosa. El ítem 1B muchas veces problemas, a lo mejor si hay que resolver con la SEC. Esto para mí de repente es una manera de buscar red flags muy Claro. importante, porque al final, si nosotros tenemos una compañía que reporta una red flag, a lo mejor puede caer su cotización. Ítem 2, propiedades, inmuebles, arriendos, terrenos, aviones, lo que sea. Esto es muy interesante porque al final lo que nos hace ver la compañía es los activos que tiene bajo gestión. Por ejemplo, DOL tiene 114.000 acres de cultivos en todo el mundo. Eso es muy importante tener en cuenta porque
Si nosotros queremos ver a lo mejor un valor, el libro de la compañía y cómo puede extender el valor eso, a lo mejor hay que ver cuánto vale cada acre. Eso es algo muy interesante. De hecho, en cuanto a aviones, la otra vez vi un reporte muy interesante de que demostraban incluso cuántos los aviones que planean comprar la compañía de aquí a lo mejor, no sé, al 2026. Entonces, a lo mejor tú puedes tener incluso una guía que tú puedes realizar una estimación de ventas de acuerdo a las propiedades que tiene la compañía. Entonces, por eso yo digo que es muy interesante esta parte y puedes ver también, por ejemplo, los pedidos de los años futuros. Súper. Procedimientos legales, si tiene litigios y todo lo demás, si hay algo que suponer, a lo mejor hay un pasivo relevante, es algo que hay que tener en cuenta. Esto no es muy interesante porque el plan de procedimiento de accidentes laborales es en el fondo cómo registra su plan. eh, en el fondo, si es que hay algún riesgo, a lo mejor de inseguridad y todo lo demás. Plan, luego viene el registro del mercado de patrimonio, aquí en el fondo el número de acciones, pago de dividendos, emisión de acciones, todo lo relevante. Tenemos ítem 6, que son los datos financieros, un detalle a lo mejor de lo que vendrían siendo la cuenta de ingreso y gasto, el balance, los estados en el fondo el estado de flujos de caja y de los últimos 3 a 5 años. Entonces, a lo mejor, si no quieres comprar TIC R y quieres a lo mejor tener información contable del último año, el ítem 6 es el ítem. Analistas y discusiones del cuerpo directivo, esto es muy importante. Esto es de lectura obligatoria, que es la evolución de los resultados del negocio. Muchas veces aquí te lo presentan, algo muy relevante porque el management te va explicando todo acerca de cómo ha evolucionado el negocio y a lo mejor cuáles son las perspectivas futuras. Súper importante. Los Critical Account Estimate, esto también es muy importante en el fondo como, y Wim Abril lo dice mucho, es cómo se gestionan los ingresos, en el fondo cómo se reconocen esos ingresos. Hay Claro. que tener mucha claridad en eso y muchas veces aquí podemos encontrar incluso red flags de compañías que a lo mejor si nosotros queremos evitar eso, hay que entrar a este ítem. Perfecto. Riesgos cuantitativos y cualitativos, bueno, básicamente un poco hablar también de los riesgos, pero también hablar de riesgos de mercado y en el Súper, fondo cuánto puede afectar la sensibilidad del mercado, el entorno macroeconómico, a la compañía. súper. Los estados financieros consolidados, los 5 estados financieros, porque digo 5 porque también hay otros que son a lo mejor de menos relevancia, pero que te van explicando, por ejemplo, la cuenta de patrimonio. Las notas de la memoria, eso es tremendamente importante de leer Muy porque importante. te va explicando muchas veces detalladamente los segmentos. Las notas de la memoria muchas veces si nosotros tenemos, por ejemplo, analizamos una compañía en el balance y el goodwill es lo más fundamental, hay que ver cómo calcula ese goodwill, hay que ver cómo estiman los gastos, todo lo demás es muy importante. Algo técnico, pero súper importante de darle la vuelta necesaria. Las notas Claro, de la aquí te memoria. estamos enseñando a cómo leer un 10K de manera profesional, entonces por eso estamos explicando detalle a detalle. Punto por punto, exacto. Eh, También hay que ver si en el fondo el informe del auditor. Esto es muy importante porque si el auditor, por ejemplo, te presenta que no hay ningún problema, es que hay tranquilidad en la compañía. Pero yo, por ejemplo, hace poco quería invertir en una compañía que a mí me tenía, yo decía, es que esta va a ser un por 20 y yo me metía a esto, el tema del auditor, y el auditor no entendía cómo estimaba el tema de las revistas.
que era el caso de Future PLC, y como encontré esa red flag, decidí no invertir y bueno, la cotización siguió cayendo. Entonces es importante ver qué es lo que opina el auditor con respecto a la compañía. Controles internos, esto a lo mejor no es tan importante, pero sí hay que considerar si es que hay un control interno que se puede ajustar a lo que es una pérdida material. Eso también es muy importante. Si es que existe alguna pérdida material con respecto a la compañía o algún riesgo que se pueda producir a eso. Exacto. Y bueno, aquí ya entramos a temas mucho más simples, porque esta parte era mucho más compleja de analizar, pero Claro. ya entramos, por ejemplo, a la tabla de los directores, que es del ítem día al 14, los nombres, edad, exposición, una breve explicación, los principales cargos, la compensación a ejecutivos, cómo detalla en el fondo el salario, los bonos. Aquí también hay muchas ideas que se pueden presentar, por ejemplo, si el bono del cuerpo directivo es que, por ejemplo, la compañía vale $10, pero te va a pagar un bono si es que la compañía vale 20, eso muchas veces puede ayudarte a, en el fondo, a buscar compañías con un buen cuerpo directivo, que a lo mejor sea alineado. Que, También aquí en esta sale, parte es súper importante tener en cuenta de que esta parte quizás puede llegar a ser como lo más, ¿cómo decirlo? Lo más explícito, lo más básico de lo que está ahí, lo que es tangible de la empresa, pero es re interesante porque aquí te pueden dar muchos datos de, por ejemplo, lo que está viendo ahí, las stock-based compensations, que particularmente en cierto tipo de empresa es muy, muy relevante para poder hacer un cálculo final del valor intrínseco de la acción. es que las stock-based compensation muchas veces son, en la mayoría de los casos, son tremendamente perjudiciales, porque a Claro, veces, por ejemplo, Netflix paga el 20% del salario con stock-based compensation. ¿Quién lo paga? real. Nosotros, los accionistas. Sí, Entonces, muchas veces, a lo mejor la compañía para compensar eso, utiliza el free cash flow para incluso recomprar acciones y netear. Pero al final eso es free cash flow que no se está utilizando para reinvertir en nuevos negocios o cosas por el estilo. es una pérdida de poder generar más crecimiento en el negocio, básicamente. Eso es. Exacto. Bueno, también propiedad de los dueños. Aquí esto es muy importante. Aquí tú puedes ver incluso la alineación que hay con el cuerpo directivo. Esto es muy importante de considerar porque al final aquí tú puedes ver si es que existe un skin in the game. A lo mejor si el cuerpo directivo tiene el 20% de la compañía, claramente le va a afectar si es que la acción baja. Entonces esto puede ser muy positivo. Transacciones relacionadas. Esto, si bien yo no lo veo tan importante, es ver si es que a lo mejor hay un grado familiar dentro de la compañía, si es que tiene más del 5% y todo lo demás. Pago a auditores, esto depende de la compañía. En compañías grandes, los pagos a auditores, las tarifas de servicio no son tan relevantes. Claramente. A lo mejor en compañías pequeñas sí puede serlo, pero no es un ítem tan relevante. Sí es importante ver qué auditores tiene, porque si tiene del Big Four, eso te puede ayudar mucho a mitigar los riesgos, entonces eso es importantísimo. Que Y una por de las último, cosas que le pasó a mi querida Ana Garro, que le echaron para abajo porque no tenía parte de los auditores del Big Four. Cositas que claro, salen por ahí. entonces, y por último, sumarios de informes presentados, que básicamente las fechas de presentación de los estados de resultados y todo lo demás, los SEC feelings. Y, y para terminar, quería comentar que esto en el fondo lo vamos a ver, por ejemplo, fíjense lo parecido que nosotros colocamos aquí en SEC feelings.
Esta es la compañía Medifast, que sí es una compañía norteamericana. Por ejemplo, cuando reporta el 10K, vamos a ver aquí, Ahí y fíjense la similitud que hay con todo lo que hablé. Modelo de está. negocio, factores de riesgo, eh, fíjense, los ítems incluso son los mismos. Entonces, si usted quiere saber Exacto. cómo poder, en el fondo, leer un informe 10K, vea esa parte, toda la parte de esto que hablamos sobre cómo leer bien un informe 10K, porque es importante considerar cómo clasificar la información. Súper importante. Amigo, amiga, si usted está escuchando esto y no está viendo lo que nosotros estamos viendo, yo lo invito a que pueda ir al canal de Pasión por Invertir, el canal de Nicolás, en donde estamos viendo toda esta grabación de pantalla y tal cual nos acaba de dar punto por punto la desclasificación de un informe 10K. Entonces, este tipo de cosas, amigo, generalmente esto tiene que pagar mucha plata para que pueda llegar a tener este tipo de informaciones, así que se la estamos entregando de forma total y absolutamente desinteresada y gratuitamente, porque nosotros también vamos aprendiendo con esto y nos sirve a todos. De verdad que es algo muy requete contra importante lo que hemos visto hoy y me queda clarísimo que esto es como una especie de picoteo para después entrar a un plato de fondo que podría ser un próximo episodio donde ya nos metamos de lleno al análisis propio de una compañía. Mira, mira lo que está pasando en estos momentos en la pantalla, pero que se me dilatan las pupilas, Nico, cuando veo estas cosas. Es una cosa Sí, media extraña, como que uno se le revuelve la sangre con esto. esta va a ser una futura tesis que vamos a presentar aquí en el canal y como le demostraba, vamos a analizar cómo llegué a cada situación, estoy mostrando cada una de las cosas que yo estoy viendo, incluso está con descuento flujos de caja, por Oh, si una quieren locura, mitigar sí. los riesgos macroeconómicos. Entonces, yo creo que esa sería la presentación. Eh, Queda presentar un informe en el fondo, cómo nosotros podemos clasificar esto en un Excel, que yo creo que sería muy interesante que los que quieran aprender sobre esto, cómo poder llevar toda esta información cualitativa a una información cuantitativa y poder hacer una estimación profesional con respecto del valor intrínseco de la acción. Perfecto. Al Buenísimo. final, Nico, realmente ha sido pero una presentación espectacular. Yo creo que hemos presentado acá algo que da muchísimo valor y que próximamente vamos a poder aplicar, pero de forma maravillosa. Y los invito a todos los amigos, a las amigas que han estado escuchando este podcast en el formato audio solamente o si nos estás viendo por YouTube que te puedas suscribir, que actives la campanita y si es que estás escuchando en el podcast, que nos puedas seguir. Estamos, nuevamente te reitero, estamos en Instagram como el podcast value, donde generalmente estamos subiendo mucho contenido sobre el value investing, sobre actualidad de mercado. Así que, amigo, amiga, por favor, tome el camino del value investing. Nosotros felices de poder recibir su feedback y realmente, Nico, te agradezco porque ha sido una presentación, pero 10 de 10, realmente muy bueno. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto hoy. Nico, ¿alguna palabra al cierre? Quedo contento. por supuesto, quiero comentar que tenemos también otros capítulos muy interesantes que donde ustedes van a poder ver eh, nuestra opinión con respecto a distintos temas. Y es muy importante el hecho de cómo partimos, Gabriel. Es una cosa que no hablamos, que partimos de menos a más. Exacto. Partimos de prácticamente como tú y yo partimos en este mundo de la inversión a través por ejemplo, el arte de invertir, invertir desde cero, a cómo desclasificar un 10K. O sea, Es una eh, locura. se vienen Realmente muy.
muy importante. Se vienen cosas muy buenas en este podcast. Queremos seguir presentando información y como decíamos con Gabriel, queríamos partir ya compartiendo información nuestra, porque muchas veces recomendamos a terceros, pero no hacemos nosotros mismos el análisis y bueno, eh, van a presentarse cada vez, vamos a ir subiendo el nivel. Por eso, si usted siente que se quedó atrás, vaya escuchándonos episodio a episodio. Va a ser muy importante su evolución y por favor manténgase informado porque al final todo lo que nosotros le estamos mencionando es algo que nosotros ya vivimos con los años de experiencia, aunque nos veamos yogurines, Son unos yogurines, digo. claro, pero somos dos bichos raros de la inversión que nos quedamos hasta tarde Vaya que viendo sí. informes de compañía y todo lo demás. Entonces, eh, eso quería mencionar, Gabriel. Muchísimas gracias, Nicolás. A todos los amigos, amigas que han llegado hasta acá, les damos las gracias y los invitamos para el próximo lunes. Debería estar saliendo nuestro próximo episodio. Quizás vamos a tener muchas sorpresitas que vamos a ir ahí informando a través de nuestras cuentas. Y los dejamos total y completamente invitados a que puedan escuchar todos los episodios anteriores que habíamos hecho este. Así que muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo próximamente. Que tengan una preciosa semana para todos y muy buena inversión.